¿Cómo montar un nodo? Sabemos que los nodos no son más que máquinas virtuales o computadoras que están distribuidas a lo largo del mundo y que tienen una información compartida sobre esta red, o en este caso, esta blockchain. Por eso se le conoce como descentralización, porque no hay un único nodo o un servidor central, sino todos los nodos distribuidos a lo largo del mundo que comparten esta información. Pero entonces, ¿cómo podemos nosotros, de una manera sencilla, formar parte de esto y montar nuestro propio nodo? ¿Qué tal, familia? Bienvenidos a Invest una vez más. Y ahora mismo el mapa que estábamos viendo es de los nodos de Bitcoin, donde hay más de 16.500 nodos distribuidos por todo el mundo. Es por esto que la red de Bitcoin es una de las más seguras, porque quiere decir que hay 16.500 computadoras que están guardando esta información. No es que si hay un ataque o hackean una, no, son 16.500 que están sincronizadas y tienen un consenso entre todas ellas. Pero hoy no vamos a hablar específicamente de un nodo de Bitcoin, y en el video anterior, que deberías de ir a verlo, donde te explicamos desde el inicio qué es un nodo y cómo funciona todo esto, hablábamos de los nodos de Ethereum. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia de todo esto? Y básicamente ninguna, ya que cuando logres montar tu primer nodo vas a poder aplicar estos conceptos en cualquier otra red. Y es que en el caso de Bitcoin, por ser un nodo, no vamos a generar ninguna recompensa o no vamos a ser retribuidos. Es por eso que la gente que crea un nodo de Bitcoin es porque simplemente quiere tener su acceso directo a la blockchain, sin tener que confiar en un third party o en otra persona que te conecte. Y es por eso que muchos de los DJs o muchas de esas ballenas de Bitcoin tienen sus propios nodos. También aplicaciones o proyectos que interactúan mucho con la red de Bitcoin tienen su propio nodo para acelerar y tener una conexión más directa. Y en el caso de Ethereum vimos que necesitamos 32 Ethereum para poder crear este nodo de Ethereum. Entonces también pudiésemos practicar creando un nodo de Sepolia, que es esta red de prueba de Ethereum. Podemos montar un nodo. Tú muy probablemente llegaste acá buscando ganarte algún airdrop, ya que en la anterioridad personas que han montado se han ganado buena cantidad de tokens, como fue el caso de Aptos. Y ahora mismo Taiko es uno de esos que se especula que pudiese tener un airdrop. Entonces, ¿cómo pudiésemos montar un nodo aquí? Otro que está sonando mucho también es Shardium, que va a incentivar a los validadores, es decir, aquellas personas que tengan nodo y validen los bloques aquí en esta blockchain. Y es que si nos venimos a los tokenomics de Shardium, vemos como 51% de los tokens van a ser para los validadores, para aquellas personas que tengan nodos en Shardium. Entonces, no importa cuál sea la red en la que tú lo quieras hacer, ¿cómo puedes montar tu primer nodo? Estamos aquí en la guía, en este caso de Taiko, y muchas veces nos encontramos con esto, donde tienen una guía paso a paso que nos dice los prerequisitos y los pasos para montar el nodo. Y la verdad es que es bastante sencillo si tú sigues estos pasos. Pero si no tienes ningún conocimiento y no sabes qué significa nada de esto puede ser muy complicado, ya que muchas veces estas guías se saltan todos los prerequisitos, o muchas veces vas a buscar un video sobre cómo montar un nodo, y aparte de que está en otro idioma que no va a ser español, llegan y empiezan a meter código de una vez y no te explican nada de lo que está sucediendo. Entonces hay una barrera que es bastante difícil de romper, y eso es lo que vamos a hacer nosotros hoy aquí en Invest. Vamos a romper esa barrera. Entonces, lo primero que tienes que saber es que va a haber unos requisitos, tanto de software, es decir, de programas, como de hardware, es decir, de tu computadora, qué tan rápida y qué tanta memoria tiene. Entonces aquí nos dice Hardware Requirements, le damos clic y nos trae a su GitHub, que GitHub básicamente es una red social para programadores de fuente abierta, como cualquier otra red social, solamente que aquí lo que se pone es código. Nos está diciendo que lo mínimo que necesitamos para correr el nodo de Taiko L2 es un CPU que tenga 2 cores, bastante sencillo, 4 GB de RAM, y así te va diciendo todos los requerimientos que debes de tener. Y nos decía que en cuanto a la memoria no íbamos a necesitar tanta, sino simplemente 55 GB de memoria, ya que es un nodo y una red relativamente nueva. Y esto es porque ese nodo tuyo va a almacenar toda la información que existe en la blockchain. Por eso, si vas a montar un nodo como el de Ethereum, que tiene muchos más años y mucho más data almacenada, necesitas mucho más espacio para montar el nodo. Pero entonces, aparte de saber que tu computadora te lo permite, ya sea por la RAM, por el disco duro, por los cores que tiene, también vas a ver ciertos requerimientos como vimos de software. Pero antes de eso, tenemos que mencionar que muchas veces vas a montar este nodo con lo que se llama como un VPS, que significa Virtual Private Server, lo que quiere decir que lo vas a hacer alquilando un equipo o en la nube. Estamos aquí en una página que se dedica a esto, donde simplemente tú llegas y alquilas
por decir así, el servidor o la computadora que vas a utilizar para montar el nodo. Entonces lo primero que necesitas saber es cómo lo vas a montar. ¿Lo vas a montar en tu computadora normal? ¿En tu Mac? ¿En tu Windows? Si tienes una computadora vieja, pudieses de pronto instalarle a esa computadora vieja un Linux, un Ubuntu, para que corra más rápido y correr ahí también tu nodo. O si lo deseas, puedes también hacerlo de manera virtual, alquilar. Aquí hay distintas tarifas desde $7 al mes hasta $40 o $100 o inclusive más, depende de la computadora que quieras alquilar. El nodo que vayas a montar te va a decir los requerimientos que necesitas. Por lo menos aquí estamos viendo unos que pueden ser compartidos o dedicados, es decir, que van a ser únicamente para ti y más nadie los va a usar. Las tarifas varían desde 16 cores con más de 100 euros o si son únicamente 4 cores te cuesta 29-30 euros al mes. Y así hay distintas páginas y diferentes tarifas también. Aquí estamos viendo por lo menos una guía que hicieron sobre cómo hacer tu nodo en Taiko. Y te hace, el primer paso es registrarte y comprar el servidor virtual. Y después el segundo paso te dice instalar PuTTY. ¿Pero qué es esto de PuTTY? Y en el video de hoy no lo vamos a estar haciendo porque lo vamos a hacer de una manera mucho más sencilla. Pero PuTTY, básicamente en este paso 2, es lo que te va a permitir encriptar o comunicarte a ti de una forma segura. ¿Por qué? Porque tú en tu casa le vas a mandar información por el internet a este servidor virtual para correr el nodo. Entonces PuTTY va a ser ese programa que va a hacer que esa comunicación entre ti y el servidor sea encriptada y sea segura. Entonces, tanto este paso del servidor virtual como este paso de descargar PuTTY para comunicarte, los vas a omitir si corres el nodo en tu computadora local. Y como puedes ver, todas estas guías te dicen, sí, escribe esto y te dan el paso a paso del código, de manera que si tú entiendes qué es lo que estás haciendo, puede ser bastante sencillo y rápido. Pero si no lo entiendes, puede ser bastante complicado. Y como puedes ver, tanto esta de Taiko utilizan Git y utilizan Docker. Y si nos vamos a la guía de Shardium y vemos cómo correr un validador, vemos que también nos pide instalar Docker. En este caso yo lo voy a hacer de la manera más sencilla para que puedas aprender y es lo que te recomiendo, que lo hagas en tu computadora local. Como puedes ver, el nodo de Taiko únicamente te pedía 2 cores. Yo en mi caso tengo también una computadora antigua, la cual le voy a borrar el Windows y le voy a instalar un Linux Ubuntu para correr únicamente nodos ahí, y eso podría ser un próximo video. Pero el día de hoy estoy aquí en mi computadora y quiero ver cómo puedo correr un nodo, para aprender, para participar en un airdrop y empezarme a involucrar. Lo primero que necesitas hacer es venir en tu Mac y escribir terminal. Si no tienes una Mac, sino que tienes una Windows, pues los pasos van a ser distintos. Como puedes ver, en este caso la guía de Shardium está hecha para Mac y está hecha para Linux, mientras que en la guía de Taiko tenemos Mac y Linux y también tenemos Windows. Entonces pudieses correrlo directamente en tu Windows, el de Taiko. Pero entonces, ¿qué es esto de la terminal? Que también se le conoce como CLI o Command Line Interface, como sea que le quieras llamar. Y es básicamente este panel que a mí se me abre acá cuando yo escribo terminal. Y esto básicamente lo que te permite a ti es escribir comandos que van a interactuar directamente con tu computadora, ya que normalmente nosotros interactuamos con la computadora haciendo clic de una manera visual. Pues si tú eres programador, puedes venir aquí y empezar a escribir comandos y hacer distintas acciones dentro del sistema de la computadora. Entonces esos son los pasos que ellos nos están dando aquí, o que vemos en la otra guía, que te dicen escribe esto, escribe este comando. Todo esto lo vamos a estar escribiendo es aquí, en este terminal. Entonces este no va a ser un video de cómo utilizar el terminal, y si quieres puedes buscar otros videos que te enseñen a utilizar el CLI o el terminal para que aprendas un poco sobre estos comandos. Pero hoy vamos a ver cómo podemos utilizar esto y cómo nos preparamos para montar cualquier nodo. Entonces, como podemos ver en este caso, los requisitos que nos pide es tener instalado Docker y tener instalado Git, que de igual manera puedes buscar información sobre estos dos por separado, pero básicamente Git es un software que te permite a ti descargar, crear branches y hacer infinidad de cosas bastante complejas para los programadores que no nos interesan ahorita. Nos interesa Git porque nos va a permitir copiar los repositorios. ¿Qué quiere decir esto? Que el programa, por decirlo así, donde está escrito el código para correr el nodo, ya existe, el proyecto lo ha creado y es de fuente abierta. Nosotros con Git vamos a copiar ese código y traerlo a nuestra computadora, ya que como puedes ver, él simplemente escribe en el terminal, lo que te está diciendo es escribir un comando que dice git clone y te pone el link de GitHub, por eso se llama GitHub, porque es la red social donde publicas el código de fuente abierta, y al mismo tiempo Git es el código que va a estar instalado, o el programa instalado en tu computadora para poder utilizar estos comandos, ya que si yo no tengo instalado Git, nunca voy a poder escribir en mi terminal Git porque no va a reconocer qué comando le estoy mandando. Entonces ahora entiendes que Git lo necesitas para poder clonar los repositorios de GitHub, que GitHub, como vimos, es esta página donde todos los proyectos ponen toda su información. Por lo menos si seguimos el link de ese nodo de GitHub, nos
nos dice Simple Tyco Node. Aquí está. Pero tú no necesitas entender nada de esto ni estas carpetas. Aquí puedes ver todo lo que se va a estar descargando. Pero nosotros únicamente vamos a venir acá y vamos a escribir git clone, el comando ese que nos dieron en la guía, lo vamos a pegar aquí y listo. Y el segundo prerequisito que nos pedían era Docker. Entonces, ¿qué es Docker? Docker viene a ser como un creador de contenedores. Velo de esta manera. Simplemente Docker crea un cuadrado. Y dentro de ese cuadrado que se ha creado, todo lo que nosotros instalemos, descarguemos el nodo y toda la información se va a almacenar adentro de ese cuadrado. Entonces, ¿qué pasa? Que luego cuando nosotros cerramos el nodo o lo quitamos, todo ese cuadrado se lo lleva completamente. Entonces se le llaman contenedores, porque dentro de estos contenedores es donde se va a crear y se va a correr este nodo. Ya cuando nosotros eliminamos el contenedor, se elimina el nodo y toda su información o toda esa base de datos. Porque básicamente un nodo es eso, es una base de datos. Entonces aquí si le damos clic podemos seguir la guía también que nos dice cómo instalar Docker. En este caso vas a seleccionar si tienes Windows, Mac o Linux. En este caso yo estoy en mi Mac, así que voy a seleccionar Mac. Te pide los requerimientos que son 4 GB de RAM, que creo que es algo que cualquiera pudiese tener. Y simplemente le vas a dar clic, vas a descargar la imagen y lo vas a instalar. O si estás en Windows, vas a descargar el instalador y lo vas a instalar. Pero también se puede instalar desde la línea de comandos o desde el terminal. Y eso vamos a ver cómo. Aquí nosotros podemos instalar Git, podemos instalar Docker, podemos hacer de todo. Pero obviamente no conocemos los comandos ni sabemos cómo interactuar con esta terminal. Estamos acá en Homebrew, que básicamente es un administrador o un instalador de paquetes. ¿Qué es esto? ¿Qué es un paquete? Git que vamos a instalar es un paquete, son herramientas. Docker es otro paquete que vamos a estar instalando. Y así como programadores tenemos distintos paquetes o librerías que ya están ahí afuera y nosotros las podemos instalar. En Windows a esto se le conoce como un manejador de paquetes o un package manager. Esto no es necesario, pero te hace todo mucho más fácil, ya que si tú tienes instalado Homebrew, simplemente con un comando puedes instalar Git, luego con otro comando puedes instalar Docker, puedes actualizar y de esta manera mantener todo mucho más fácil. Entonces, ¿cómo instalamos Homebrew? Es muy fácil y vas a hacer tu primera interacción con el terminal si no lo has hecho. Puedes ver, te dice si estás en Mac o si estás en el terminal de Linux, tienes que copiar esto. Le damos clic y se nos copia. Venimos acá, abrimos el terminal y vamos a pegar exactamente esto. Ahora aquí me está pidiendo que ponga la clave, es decir, la clave de usuario de mi computador, la que utilizo para abrir la sesión. Le doy Enter y me dice, este script va a estar instalando todo esto, Homebrew, Share, tal. Le doy Enter y OK. En mi caso me dio un error porque ya lo tengo instalado, pero a ti te debería instalar correctamente. ¿Cómo podemos verificar si ya se instaló? Ya que aquí, como estamos en el terminal, no te va a salir una pantalla que te va a decir, hey, ya listo, gracias por instalarlo. No. Entonces vamos a escribir otro comando que va a ser brew, B-R-E-W, espacio, guión V. Significa versión o version. Y si le das Enter, si lo tienes instalado, te va a devolver esto, donde te va a decir Homebrew y la versión que tienes instalada. Si no lo tienes instalado, fue porque algo ocurrió, algo se hizo mal, te va a decir que el comando no se reconoce, que no reconoce el comando brew. Ok, una vez que ya tengo instalado Homebrew o este gestor de paquetes, simplemente reseteé el terminal para que se viera más lindo y no se viera el código anterior. Pero ya sabemos que tenemos brew instalado, la versión 4.1.5. Entonces ahora simplemente puedo venir acá y escribir brew install Git, y este comando va a hacer que el instalador de paquetes me instale de una vez Git. Una vez más me indica un warning. La versión ya está instalada y actualizada. En tu caso te debería de instalar Git. Y de igual manera simplemente vamos a escribir ahora Git espacio -B para ver qué versión de Git tenemos. Si te aparece un error y no te reconoce el comando Git, fue porque no se instaló correctamente. Y listo, ya tenemos ahora instalado Git. Nos faltaría los contenedores, lo que te expliqué, que se llama Docker. Aquí está Docker, ya yo lo tengo instalado. Aquí está lo que te comenté de los contenedores, las imágenes que va a crear cada uno y los volúmenes, que es como esta información que se queda guardada en esta base de datos, pero no necesitas entender todavía mucho cómo funciona esto. Entonces podrías venir acá y descargarlo siguiendo el instalador para descargar el UI. Si tienes Intel chip o si tienes Mac chip, le das clic, se te descarga la imagen y luego la instalas como cualquier aplicación en tu Mac o en tu Windows. Y esto es lo que puede ser un poco confuso, ya que lo puedes instalar haciendo los clics como una aplicación como estás acostumbrado, o puedes ir normalmente al terminal y escribir esto para instalarlo
también, pero si ya tienes Homebrew, que es lo que nosotros estamos haciendo, puedes utilizar este comando también, brew install docker. Entonces te explico todo esto no para hacerlo más confuso, sino para que entiendas en verdad qué es lo que estás haciendo, ya que el terminal lo puedes instalar por ahí o puedes descargar la aplicación y arrastrarla, o si tienes Windows al instalador y darle clic en instalar, todas van a obtener el mismo resultado, que en tu computadora corra Docker. Entonces yo vengo acá y escribo brew install docker y le voy a agregar --cask. Como puedes ver, se está realizando el proceso de instalación. Listo, transcurrieron unos segundos más y ya me aparece installing cask docker. Ahora simplemente debo de esperar porque se está instalando. Y listo, finalizó el tiempo y me dice error. Parece que ya hay una aplicación. Una vez más, porque ya yo lo tengo instalado, pero te estoy mostrando el proceso. Ahora, ¿cómo puedes verificar si te instaló correctamente? Simplemente escribimos ahora el comando docker-b y le damos enter. En este caso me aparece docker version y me dice la versión. Si a ti no se te instaló, te va a aparecer un error y te va a decir que no reconoce el comando docker. Entonces ya llegaste hasta acá, no importa si lo descargaste con el UI, si escribiste el código, lo importante es que descargues estas dos cosas, Git y Docker, y que entiendas cómo se utiliza la terminal. Ahora simplemente vamos a seguir los pasos para poder montar este nodo. Nos dice paso 1, en mi caso estoy en Mac, es copiar este código de acá, que lo que nos dice es que va a clonar el repositorio del nodo de Taiko que ya existe, y el segundo comando cd lo va a poner en una carpeta que se va a llamar Simple Taiko Node. Esa carpeta se va a guardar aquí, en mi usuario, en Invest. Entonces vamos a hacer la prueba. Vamos a venir acá, pegamos el código git clone cd Taiko Node y le damos enter. Listo, mira cómo ya se creó la carpeta. Aquí está, Simple Taiko Node. Si yo la abro, es puro código que no voy a entender aquí, ni puedo abrir nada de esto. Entonces aquí vas a ver cómo ahora pasó de estar en Invest a estar en Invest Simple Taiko Node, porque los comandos que yo escriba ahora se van a realizar dentro de esta carpeta. Luego vamos al paso 2, simplemente copiamos este paso 2 y lo vamos a pegar acá. Entonces aquí en este paso, luego más adelante tenemos que modificar algo en el código. Yo personalmente utilizo Visual Studio Code, que es una herramienta para programar, que puedes abrir aquí cualquier archivo, no importa el programa, el lenguaje, lo que sea. Aquí es un editor de texto. Entonces, como puedes ver, yo tengo aquí la carpeta de Simple Taiko Node y me aparece todo esto. Y te la muestro para que veas lo que va a hacer este comando. Ese comando que acabamos de pegar acá, el segundo, dice que va a copiar estas carpetas que se llama .env y va a crear una nueva que es la que nosotros vamos a modificar, y ahí es donde va a estar la configuración del nodo. Entonces vamos a darle aquí enter y listo. Mira cómo ha creado estas dos carpetas nuevas, la que no aparecía antes, .env, y aquí es donde va a estar toda la configuración del nodo que nosotros vamos a cambiar. Por ahora lo único que vamos a modificar acá son estas dos líneas, la 27 y la 28, donde dice endpoints, HTTP y WS, que significa WebSocket. Entonces, ¿qué pasa? Que este es un nodo de Taiko, un L2 de Ethereum. Entonces necesita comunicarse con Ethereum, correcto. Y como nosotros ahora mismo no tenemos un nodo de Sepolia, que es la red de prueba de Ethereum, para venir acá y conectarlos directamente, tenemos que utilizar un proveedor, una aplicación que nos dé a nosotros una conexión con un nodo de Ethereum. Recuerda que Taiko es una red de prueba, entonces nos vamos a conectar a la red de prueba de Ethereum. Para este paso existen distintas aplicaciones, como por lo menos Alchemy es una de ellas, Infura es otro. Muchos conocen Infura, utilizamos el faucet para pedir Ethereum de prueba en la red de Sepolia, en la red de línea. Entonces tú vas a venir acá a la página de Infura y vas a ir a donde dice Dashboard. Aquí en Dashboard le vas a dar a crear un nuevo API. Vas a seleccionar Web3 y le vas a poner el nombre que tú quieras. En este caso yo le voy a poner Invest Taiko Node. Listo, una vez que está creado aquí puedes ver el que yo estaba utilizando y uno que acabo de crear de prueba. Simplemente le vas a dar clic a este nuevo API que acabas de generar y vas a ver acá todas las redes que tiene disponible Infura. Es decir, que si tú quisieras con Infura pudieses conectarte a cualquiera de todas estas redes. Obviamente esto es algo que utilizan los desarrolladores y los API, pero tú lo único que necesitas hacer es seguir el paso a paso. Como mencionamos, nos vamos a conectar a la red de Ethereum de prueba, en este caso la red de Sepolia. Entonces vamos a venir aquí a donde dice Ethereum y vamos a seleccionar Sepolia. Ves que te aparece Goerli, nosotros vamos a utilizar Sepolia. Y ahora mismo estamos en HTTPS. Buscamos Ethereum, Sepolia, ok. Este link de acá es el endpoint o la conexión, es decir, a través de esto es que nuestro nodo se va a estar comunicando con Ethereum, en este caso con Sepolia. Entonces venimos acá al editor de texto y buscamos endpoint HTTP y lo pegamos. Y nos falta el WS, que es el WebSocket.
Entonces venimos acá y nos cambiamos aquí a la parte donde dice WebSocket igual Ethereum, Sepolia y copiamos el link de Sepolia. Venimos otra vez al editor de texto donde abrimos el archivo que se creó y pegamos ahora el link del WSS. Y listo. Ahora únicamente hay que guardar el archivo para que todos estos cambios se realicen. Le damos a Save y listo. Y siguiendo los pasos de la guía, luego de que copiamos el de la carpeta, nos decía notepad.env. Es decir, aquí en la guía ellos abrieron el código utilizando el Notepad para modificarlo. Yo lo hice con el editor de texto. Es lo mismo. Luego aquí te están diciendo cómo utilizar esto de los endpoints. Local quiere decir que tú mismo tienes un nodo de Ethereum o de Sepolia, en este caso corriendo. Alchemy, si utilizaste la plataforma de Alchemy, o Infura, que fue la que utilizamos nosotros. Ya yo te enseñé este paso a paso. Entonces, si ya lo hiciste, modificaste los parámetros y lo guardaste, estás listo para correr el nodo. Únicamente debes de copiar este comando. Y estando aquí dentro de Visual Studio, tiene la herramienta de que te permite abrir una terminal. Acá está. ¿Ves? Dice terminal. Es lo mismo a que yo venga y abra esta terminal, solamente que te permite hacerlo dentro de este editor de texto con el programa aquí abierto, entonces es mucho más fácil. Como puedes ver, ya estoy dentro de mi carpeta Simple Taiko-Node porque me la reconoce de una vez. Y simplemente voy a copiar el código que me dice la guía. En mi caso le voy a eliminar el sudo, que básicamente esto lo que hace es que tú, por decirlo de una forma más sencilla, lances esta aplicación o corras este programa como administrador, para que lo entiendan mucho más fácil. Pero el código que necesitas correr en sí es docker compose up. Esto es lo que te va a subir el nodo. Estas otras agregaturas que le estamos haciendo es para limpiarlo, evitar errores, pero no te compliques con nada de eso. Y te lo voy a demostrar. Si yo simplemente agarro y escribo docker compose up, ya con todos los cambios que hicimos, deberíamos estar corriendo el nodo de Taiko. Y este se estaría comunicando directamente con el nodo de Sepolia, pero no es un nodo mío, sino es un nodo de Infura. Ahora mismo vemos cómo se está lanzando, se está creando todas las conexiones y esto ahora mismo es el nodo corriendo. Ok, como puedes ver me ha dado un error, no termina de cerrarse el proceso porque no me deja escribir ningún otro comando y aquí puedo ver que me dice Project ID, no tiene acceso al Archive State, es decir, como si no tuviese acceso al archivo o a la red de Ethereum. Y si abro la aplicación de Docker, que obviamente para que todo esto funcione la deberías de tener abierta, y como puedes ver al principio no había ningún contenedor, pero cuando yo corrí el código se crearon todos estos contenedores. Podemos ver que hay un error. Si le doy clic a este, me aparece en los logs lo mismo, que no tiene acceso al Archive State. Entonces aquí en Docker es donde vamos a manejar nuestro nodo, por decir así. Y le vamos a dar acá a esta carpeta principal y la vamos a pausar. Como podrás ver, todos estos contenedores se irán pausando uno por uno. Y si abrimos ahora Visual Studio Code, vemos cómo está realizando las tareas y está cerrando el nodo. Entonces ahora si yo vengo acá y escribo docker compose down, voy a estar eliminando o borrando el nodo, que como te comenté, ese nodo está ahora mismo en un contenedor. Acá está. Entonces si yo mando ese comando, automáticamente todo esto se va a borrar. Le damos enter y listo. Sale remove todos los contenedores. Ahora abrimos Docker y como puedes ver ya en Docker no tenemos nada. Simplemente nos quedan estas imágenes y estos volúmenes, y los volúmenes también los voy a eliminar todos. Ya, ahora está como nuevo, no hay nada instalado. Entonces volvemos aquí a nuestro archivo y vemos que el problema era que no se estaba pudiendo conectar. Entonces debes asegurarte que estamos haciendo este paso bien. Lo voy a hacer ahora con el Alchemy, donde únicamente tienes que darle aquí crear nueva aplicación. Y en este caso vas a seleccionar Ethereum y aquí vas a seleccionar Sepolia. Le vas a poner un nombre y una descripción. Una vez que lo has creado puedes entrar acá y vas a ver donde dice View Key. Y aquí está la información, en este caso únicamente para Ethereum Sepolia. Igual, HTTPS y WebSocket. Estos son los dos links que necesitamos. Vienes acá, pegas el HTTPS y haces lo mismo con el WebSocket. Y listo, después que cambiaste los links, le das guardar al archivo y ya se habrán guardado todos los cambios. Entonces simplemente hacemos lo mismo, docker compose up, y esperamos a que el nodo corra y agarre toda la información. Y listo, como podemos ver, se han realizado todas las conexiones exitosamente y nos devuelve la línea para enviar otro comando. Vamos a Docker, podemos abrir la aplicación y ver cómo sale en verde y todos los contenedores dentro del contenedor principal también están en verde corriendo y conectados. Podemos ver el uso del CPU que está generando cada uno de los contenedores. En este caso tiene 5 cores asignados con un 500% y únicamente está utilizando, yo diría que alrededor de 2 cores. Ahora, como sigue la guía, nos dice verifica que tu nodo está corriendo y simplemente copiamos esto y nos dice que todo este comando te debería regresar a ti el Chain ID, que es este código de acá. Entonces vamos a hacer la prueba. Venimos acá, copiamos el comando y lo pegamos aquí, le damos enter y nos ha regresado
0x28c5d y vemos en la guía que está 0x28c5d. Entonces es correcto y estamos ahorita mismo corriendo nuestro nodo de Taiko mientras grabamos el video para ti aquí en la comunidad de Invest. Ahora, si te gustaría entender las diferencias entre un proposer, un prover, cómo vincular tu MetaMask a todo esto y cómo montar el nodo quizás en un proceso más paso a paso todavía, déjamelo saber en los comentarios y déjame saber también qué nodo te gustaría montar, porque hay varios proyectos. Quiero montar en mi compu anterior un nodo de Starknet, que estaría interesante ya que estoy seguro que muy poca gente está haciendo eso. Vimos a Shardium también, que tienen unos tokenomics de locura donde 50% de los tokens van a ser para los mineros o para los nodos. Entonces, bueno, estaría interesante exponerse a todo esto. Y ahora mismo, si estás aquí y lo lograste, felicitarte porque acabas de correr tu primer nodo. Y como puedes ver, no es nada complicado. Simplemente fueron 3 o 4 líneas de código. Pero lo complicado es entender cómo funciona, entender los prerequisitos, instalar todas las cosas necesarias, usar la línea de comando. Y que todo esto te lo hace ver un poco complicado a ti. Pero cuando ves el proceso paso a paso, estoy seguro que lo vas a poder hacer, ya que no es más que una información que está aquí ahorita mismo en mi computadora, conectándose a internet y validando toda la información con el resto de los nodos que lo estén haciendo en este momento. Y así como lo acabamos de hacer con Taiko, lo pudiésemos hacer con cualquier otra red. Es exactamente el mismo proceso. Clonar el repositorio del Git, si podemos utilizar Docker, ya todo está inventado. Nosotros únicamente tenemos que saber cómo aplicarlo. Con eso dicho, espero que te ganes todos los airdrops, que sigas aprendiendo full de criptomonedas. Dale like, comparte este video con otro degenerado como tú y con eso nos vemos en el próximo video.